Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, felices y contentos porque usted nos permite acompañarles a través de esta importante emisora Radio Unicach.mx. Estamos transmitiendo en vivo desde el edificio número 19, Ciudad Universitaria, Libramento Norte Poniente 1150, en la capital de Chiapas, específicamente en la colonia Lajas, Maciel. Y bueno, pues hoy vamos a comentar de un tema que la verdad me llama mucho la atención. Y se trata de infancias actuales miradas desde el campo de la clínica y la educación. Y para ello, pues invitamos al maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Muchas gracias que nos trae usted buenas noticias. Pues ahí vamos, ¿no? Excelente. Bueno, pues saludamos también en controles técnicos a Brenda Contreras. Brendita, buenas tardes, un beso, gracias. Y también a nuestra gerente Guadalupe Moreno, producción Mario Coutinho, y bueno, pues a usted que nos permite acompañarle a través de las redes sociales, a través de manera directa de nuestra frecuencia de radio, aquí desde pues las oficinas, las instalaciones de Radio Unicach. Y bueno, pues quiero comentarles que usted puede llamarnos a cabina al 961-61-818-72, 961-125-6658, y si usted desea enviarnos WhatsApp, mensaje de texto o de voz de manera directa, usted puede hacerlo al 961-284-1398. Llámenos usted, las chicas y los chicos están atentos para recibir sus llamadas y sus mensajes para que podamos transmitirlo de este espacio del programa. Así que vamos a presentarle el primer audio que corresponde justamente a la introducción del tema de hoy, infancias actuales miradas desde el campo de la clínica y la educación. Adelante, Brenda. Voces del Sur. En el panorama actual, las infancias se encuentran en el centro de una transformación social y cultural profunda. Los avances tecnológicos, las nuevas configuraciones familiares y los cambios en las estructuras educativas son solo algunos de los factores que redefinen la experiencia de ser niño en el siglo XXI. Es en este contexto donde el diálogo entre la clínica y la educación se vuelve imprescindible para comprender las complejidades de estas nuevas infancias. En esta emisión, el maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño abordará el tema infancias actuales miradas desde el campo de la clínica y la educación, ofreciendo una reflexión profunda y fundamentada sobre los retos y oportunidades que enfrentan niñas y niños en su desarrollo. Con un enfoque interdisciplinario, el maestro Santiago Avendaño explorará temas como el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil, las necesidades emocionales en entornos escolares y familiares, así como las respuestas que ofrecen la psicología, la pedagogía y otras disciplinas para promover un desarrollo integral. A través de un análisis claro y enriquecedor, el maestro Santiago Avendaño también compartirá casos prácticos y estrategias que pueden ser implementadas por educadores, padres de familia y profesionales de la salud. Este espacio no solo busca informar, sino también generar conciencia sobre la importancia de construir entonces entornos que respeten y potencien las capacidades y derechos de la infancia. Maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño, un referente en el campo de la educación y la clínica, para juntos explorar las miradas que nos ayudan a entender y apoyar a las niñas y a los niños de hoy. Voces del Sur.
Pese a que desde, el año pasado tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro invitado, el maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño, quien también nos hizo favor de acompañar en una entrevista de un psicólogo internacional dentro de un congreso de psicología que se realizó. Acerca de la violencia, ¿no? Acerca de la violencia, que se realizó aquí por parte de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Humanidades, que lo encabezaron al maestro Alejandro García, a quien enviamos un cordial saludo a él y a todo su equipo, que la verdad hacen un buen trabajo. También de verdad que nos llama mucho la atención, porque son personas que con ahínco, con dedicación, han caminado y han promovido la investigación en psicología. Y no solamente han promovido la investigación, sino también han participado en la publicación de libros y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales con relación a lo que se han avanzado, a los trabajos que han realizado con las diferentes generaciones de alumnos de maestría, licenciatura y doctorado. Estuvo usted del orden, pero bueno, se estará usted preguntando, tal vez si usted acaba de empezar a escucharnos en este 2025, ¿quién es Manuel de Jesús Santiago Avendaño? Bueno, le presentamos parte de su vida profesional en este siguiente audio. Adelante, Brenda. Voces del Sur. El maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño es licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, y estudió los siguientes diplomados. Diplomado entre los avatares de la tanatología y la investigación en salud por la Universidad Autónoma de Chiapas. Diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Diplomado en Pedagogía Crítica. Diplomado internacional en TDAH y Autismo por Freling en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha tenido publicaciones en memorias de congreso, revistas indexadas y capítulos de libros en temas de psicología clínica y tanatología y violencia estructural en espacios universitarios. Fue reconocido por la UNICACH por formar parte del proceso de diseño curricular de la maestría en estudios psicosociales y doctorado en psicología. Fue colaborador en el proyecto de intervención comunitaria denominado Proyecto Inclusión de las Personas Migrantes a la Comunidad, que se llevó a cabo en el municipio de Tapachula, de Córdoba y Ordóñez, Chiapas, polígono 7033, colonia Colinas del Rey. Ha fungido como docente en diversas licenciaturas como Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Pedagogía de la UNICACH y VM, en materia de salud mental, tanatología y psicología clínica y educativa. Actualmente es subdirector de áreas de enseñanza de servicios especializados en psicología y tanatología, SC, espacio que dedica atención psicológica y tanatológica a niños, adolescentes y adultos y la formación profesional en dichas áreas. Bienvenido a Voces del Sur, maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño. Voces del Sur. Bueno, pues son las 4 de la tarde con 12 minutos. Quiero hacer un preámbulo, permítame usted comentarle, y me voy a salir tantito del programa, como estaba considerado en la agenda. Pero todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, pues nos da mucho gusto que la maestra Fanny López Jiménez sea la nueva rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a quien le damos la más cordial bienvenida a través de este programa. Le comento así en breve que la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas designó a Fanny López Jiménez, a la maestra, como rectora de esa institución para el periodo 2025-2029 tras un proceso de análisis de las propuestas presentadas por las aspirantes al cargo. Lo comento esta parte con el permiso suyo, porque el año pasado tuvimos a la maestra como invitada aquí en Voces del Sur, y la verdad que nos da mucho gusto pues que se hayan fijado en ella, porque esta designación la convierte históricamente en la segunda mujer en la historia de la UNICACH en asumir este importante liderazgo. La maestra María Elena Tobar fue la primera rectora de la UNICACH, y la verdad que celebramos esta parte
Y bueno, pues ahí corresponde a la presencia de los integrantes de la Junta Directiva: Vidal Mavesares Sarmiento, Mauro Moreno Corzo, Sandra Elizabeth Díaz Domínguez, Ángel René Estrada Arévalo, el doctor, José María López Sánchez, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y el rector saliente, Juan José Solórzano Marcial, pues rindió protesta a la rectora, pues ya como nueva autoridad de esta institución universitaria, que nos da mucho gusto, de verdad, que la maestra López Jiménez pues sea una pues miembro de esa institución educativa. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con una maestría en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudios de doctorado por la misma institución. En su trayectoria profesional destaca su participación en el proyecto especial Palenque, que la llevó a realizar el descubrimiento de la tumba de la Reina Roja de dicha ciudad prehispánica en el año de 1994. Fanny López, entre sus logros se puede contar con los siguientes aspectos. Me voy a permitir develar un poco pues parte de la formación que ha tenido nuestra nueva rectora, y la verdad que nos da mucho gusto que ella ocupe el lugar segundo como mujer en esta importante responsabilidad. Y dentro de su trayectoria, por ejemplo, es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene grado de maestría en estudios mesoamericanos, cuenta con estudios concluidos del doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM, se ha desempeñado como docente desde el año de 1997 en distintas universidades del estado de Chiapas, ha colaborado en la UNACH, UNICH, UNICACH, participó como arqueóloga, investigadora del proyecto especial Palenque, cargo que la llevó a realizar el descubrimiento de la Reina Roja de dicha ciudad prehispánica en el año de 1994, la había yo comentado hace breves instantes. Fíjese usted que de 1991 al 95 laboró como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siguiendo la secuencia de los años. En 1995 al 2010 fue profesora investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha publicado diversos artículos y ha participado en libros y revistas nacionales e internacionales. Ha participado en más de 300 conferencias en diversos congresos en el ámbito nacional e internacional con el tema de la arqueología maya, Zoque, principalmente en diferentes universidades e instituciones académicas, así como en instituciones del gobierno federal, estatal y universidades privadas. La maestra Fanny colaboró en proyecto cinematográfico Discovery Channel titulado La Reina Roja, un misterio maya, difundido en el ámbito internacional en el año 2010. También participó en la producción del video Ore Yomo de Aníbal Castillo y Verónica del Pino, difundido en el ámbito nacional en el año 2018. Participó también en el documental Río La Venta, Retorno del Cañón, difundido por Cadena Italiana Televisión 2023, fundadora de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde se desempeñó como coordinadora. De 2014 al 2017 fue directora del Museo Regional de Chiapas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro de varios comités del ramo de la cultura y el cuidado del patrimonio cultural. Es integrante del Consejo Consultivo para la Conservación, Preservación del Patrimonio Cultural edificado en Tuxtla Gutiérrez del 2018 al 2021, integrante del Comité Especializado de Cultura del Consejo Regional de la Marca Chiapas del 2019 a la actualidad. Y actualmente, es docente, tiene a su cargo el proyecto de difusión Arqueología por un Día, el cual tiene un impacto de 1,000 alumnos que han tomado ese taller en la licenciatura de Arqueología. También es integrante en los siguientes proyectos como intercambios académicos internacionales, proyectos arqueológicos salineros coloniales del interior de Chiapas, reconocimiento, protección y mapeo, en colaboración con la doctora Socorro Jiménez de la Universidad Autónoma de Yucatán. También Brennan Goldfield, profesor investigador de la Universidad de Group en Estados Unidos, es colaboradora en el desarrollo de proyectos arqueoturísticos del Parque Guanacaste en la zona de Copolla. Es también participante del proyecto arqueológico Mezambac en la Selva de la Candona, en colaboración con el doctor Joel Palca, profesor de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, dentro de sus distinciones tiene reconocimiento otorgado por la Casa de la Cultura de Luis Alaminos Guerrero del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a personas que han dejado huella. En el 2023, el Congreso del Estado recientemente le otorgó también la medalla Rosario Castellanos en el año 2024. Así que bienvenida pues a su casa, que es su casa, es como usted válgase la redundancia. Bienvenida Fanny López Jiménez,
como rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Un júbilo, una alegría para todos los ubicaciones. Claro, y sobre todo por el tremendo recorrido que tiene, ¿no? Por supuesto, una formación, y además tiene esa relación humana, es amiga de todos, no ha perdido el piso. Docente. Es docente, ¿no? Y más por la investigación y por los alumnos de edad, que nos da mucho gusto. Y bueno, pues ahora sí, volviendo al tema, gracias, maestro Manuel, por permitirme ocupar tantito de su espacio en esta tarde. No, a ti, José Luis te digo, pero por ese tiempo que tenemos de conocernos, ¿no? Por supuesto. Y muchas gracias por la invitación, por el espacio, y pues aquí estamos. Me llama mucho la atención el hecho de que en próximas fechas se va a disertar una conferencia y se está convocando en el ámbito nacional, estatal, nacional e internacional, porque las redes sociales no tienen límite, llegan más allá de las fronteras imaginarias, y se trata de infancias actuales miradas desde el campo de la clínica y la educación. Y aquí surge la pregunta inicial de esta charla: ¿qué entiende el maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño con referencia a infancias actuales en el contexto del siglo XXI, la clínica y la educación? Ok. ¿Qué motiva ese tema? Primeramente por el trabajo que he desarrollado en la clínica de forma privada en cuanto al trabajo con niños, ¿no? Ese ha sido uno de mis primeros trabajos, incluso dentro de la carrera, como voluntario de la clínica comunitaria que está aquí en la facultad. Y me llamó la atención porque pues ese ha sido mi desarrollo en cuanto al trabajo con los niños. También he tenido oportunidad de trabajar de manera educativa con niños de primaria, entonces siempre ha sido algo que está presente en mí. Y lo menciono así como infancias, en plural, porque en este recorrido he notado de que cada niño guarda una infancia, una historia propia, ¿no? Una construcción de ese espacio. Y no lo menciono como una etapa, como los libros en ocasiones se ve de psicología educativa, ¿no? O de psicología del desarrollo. Más bien lo menciono como un espacio donde se alojan experiencias, también malestares, sufrimientos, ¿no? Entonces, me parece que es necesario, es importante empezar a dialogar sobre ello, porque así como yo, hay muchos colegas y sobre todo estudiantes que están en ese interés de acercarse a la clínica infantil o dedicarse también al ámbito educativo, trabajar con niños, pero también esto genera temores en dichos estudiantes, ¿no? O en dichos profesionales. No se dedican, he escuchado, no me dedico a trabajar con niños porque no sé si tengo la paciencia suficiente, ¿no? O el control. Y eso confronta. La infancia también confronta porque nosotros hemos cursado por ella y nos hemos construido de cierta forma, ¿no? Y entonces acercarnos otra vez desde otro lugar a este espacio que llamamos infancia implica, un autor como Luciano Lutera mencionaba de que implica como volver a ese espacio en el que nosotros fuimos niños, ¿no? Entonces, porque cuando trabajamos con niños, a diferencia de un adulto, el adulto esboza un discurso acerca de su malestar, ¿no? Y hasta donde sabe también. Y dice, bueno, yo tengo una problemática, te presento, no puedo dormir, y esto y el otro, ¿no? Empieza a articular todo su discurso. En cambio, el niño no presenta como tal un discurso estructurado. Es muy complicado escuchar. No digo que sea imposible, me imagino que habrán excepciones, en donde el niño llegue a la clínica y diga, a ver, me voy a sentar acá psicólogo y le voy a decir, yo tengo un malestar que se relaciona con el vínculo que tengo con mi mamá, es muy así. No. El niño somatiza o lo manifiesta su malestar por medio de su conducta. Entonces, pensar en las infancias también implica acercarnos a su sufrimiento y ese sufrimiento al cual nosotros desde el ámbito de la psicología, ya sea en estas dos vertientes que estoy generando, educativo o clínica, tenemos que ser sensibles. Es algo indisoluble, ¿no?, en nuestro quehacer.
porque también existe este desapego del trabajo con niños, ¿no? Esta apatía que se tiene, que le voy a dar esta actividad para que, como una forma muy tecnificada de nuestro proceder, ¿no? Yo recuerdo en su momento escuchar a alguien que decía, es que tengo que diseñar una hora de juego, ¿no? ¿Cómo diseñas algo así? Sí, claro, hay teorías y todo eso, pero ¿por qué no permitir a la infancia ser libre dentro del espacio? Cuando se habla de teorías y eso de formular una hora de espacio lúdico o de juego para los niños, y recurrimos a diversas teorías o autores, siento como que andamos buscando piezas en un rompecabezas que a veces se necesita que sea triangular y tenemos una pieza cuadrada, ¿no? O tenemos una pieza circular y el requerimiento del contexto tiene que ser cuadrado. Claro. O poliedro, ¿no? O de diferente figura. Y pienso que, así como lo menciona el maestro, el hecho de que no puede aplicarse una teoría o diversas teorías como recetas de cocina, ajá, ante contextos diferentes en donde se practicaron, se realizaron los experimentos tal vez, o el aprendizaje realizado tal vez en investigación participativa, quiero pensar, a la actualidad, ¿no? Y que las generaciones de infancias, de niños, niñas, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, no son las mismas. Claro. Y esto nos lleva a pensar en estos bagajes que nos representan las culturas, las modas de los diferentes siglos, que nos lleva a pensar en el siglo XXI, cuando ya es un siglo tecnificado. Claro, y sobre todo porque aquí es donde empieza a tener presencia las redes sociales, todos estos dispositivos que ahora coexisten con el niño. A muchos les llama la atención el hecho de que de pronto el niño puede manejar a temprana edad, aún sin leer, un teléfono, pero no es porque tenga los contenidos necesarios para entender las palabras, sino que sabe dónde picar, dónde apretar, y la tecnología empieza a formar parte de la infancia, de la construcción de las experiencias del niño, ¿no? Esto es necesario reconocerlo porque no tanto para nosotros decir qué está bien y qué está mal, sino para intentar, será muy limitado esta palabra, pero entender cuál es la problemática que estamos abarcando. Como bien decías, es cada niño es un mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que entrar a ese mundo. Entonces ese es el reto en ocasiones. Y aquí es donde viene esta cuestión de la aplicación de la técnica de forma desmedida como recetas de cocina, porque estamos tan arraigados nosotros, sobre todo en el ámbito de la psicología, en ese intento de apegarnos a nuestra psicología académica. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en psicología del desarrollo cuando hablamos de las infancias? Hitos, etapas, y por eso no menciono tampoco las infancias como una etapa, porque intento como generar una crítica a eso. ¿Qué se genera cuando hablamos de etapas? Una disección del ser humano. Hablamos de tiempos, empezamos a cortar, ¿no? La niñez temprana, la niñez tardía, la adolescencia, y empezamos a hacer todos estos cortes, ¿no? Y que tenemos un sujeto fragmentado. En el ámbito de la educación tenemos, por ejemplo, pruebas, que, bueno, no pruebas, sino más bien algunos estándares que el niño tiene que responder para decir que es un niño deficiente o para que es un niño que está dentro de la norma, ¿no? Y sobre ello también estamos generando cortes y etiquetas a ese niño que no nos damos cuenta, pero lo estamos violentando desde esa lógica, ¿no? También porque, retomando en algún momento lo que habíamos hablado, en ocasiones anteriores, tiene que ver con un tipo de estructura, ¿no?, violenta dentro de nuestra formación como psicólogos. Uh-huh. Me lleva a pensar, actualmente pues ya se maneja por campos, claro, habilidades cognitivas,
habilidad lectora, habilidad de comprensión. Y realmente todos estos aspectos son aprendidos, no son heredados, son aprendidos en el contexto escolar, en el contexto áulico, que el maestro, si tiene la capacidad de hacerlo y cumple con su programa establecido institucionalmente, lo realiza, si no ya bailó el alumno. Y cuando el alumno es evaluado, ¿sí?, en esos estándares, y si no tuvo las competencias, los maestros competentes para poder enseñarle este tipo de actividades, el alumno va a salir no dentro de la norma, ¿no? Para no ponerle otro calificativo. Y eso es donde yo decía hace rato, faltos de herramientas para poder confrontar y para poder desarrollarse en niveles superiores cuando el proceso formativo fue muy escaso, Claro. nulo, ¿sí? Nunca se vio, ¿sí? O el maestro se dedicaba a pachanguear, ¿no? que le correspondía en un momento dado, o que al niño no le enseñaron a ser autodidacta, por ejemplo, ¿no? Que no lo motivaran a que encontrara soluciones a respuestas imaginarias, o que él se las planteara, porque es una gran laguna cuando se habla de cuestionamientos, de tests incluso, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo aplicarle un test a un niño de Tuxtla Gutiérrez al de San Cristóbal de las Casas, a un niño de las zonas originarias, por ejemplo, ¿no? Claro. Puede ser que aquí salga más alto y el de Tuxtla no. Y no se debe necesariamente a la cuestión de retención de conocimientos, sino más bien de contextos muy, muy diferentes. La educación, decía una autora, tiene que ver con la relación social, ¿no? Con el vínculo social con el otro. El asunto es de que esto no lo visibilizamos, sino más bien nos vamos a la cuestión pedagógica, hablando de formas de enseñanza, de formas de estrategias, de contenidos y esa cuestión. Pero no nos damos cuenta de que el ámbito educativo es multifacético, es multifactorial y te voy a poner un ejemplo que ahorita me viene a la mente. En algún momento me tocó ir a hacer observación en una primaria. En esa primaria había una maestra que tenía una forma de proceder muy tradicional, ¿no? Sentaba a los niños, les enseñaba cosas en el pizarrón, les decía que tenían que leer ciertas páginas y todo, ¿no? Pero en el salón yo podía identificar 3 grupos: los más aplicados, los que son un poco distraídos pero la llevan bien, y por último eran poquitos niños, tal vez unos 5 niños que eran como un poquito más inquietos. La maestra tenía focalizada su atención sobre todo en uno. Él fue en su momento el niño que yo le di acompañamiento. Este niño de pronto se paraba, no hacía nada, incluso influía en generar desorden desde la óptica de la maestra, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención observar cómo es la dinámica en el salón de clases, tanto desde la cuestión de educación básica hasta la universitaria, y por eso en su momento generamos ahí un trabajo. Y entonces este niño pues era segregado en el sentido de que le decía, es que él es inquieto, es que ya no le hago caso y todo eso. El asunto es de que en su momento la maestra entra en una ocasión al salón de clases en la mañana y grita, mis amores, ¿no? Y los niños, al ver esto, se acercan, abrazan a la maestra los empieza a recibir, pero el asunto es de que todos los niños se le empiezan a pegar y empieza, y empieza a perder el equilibrio, me van a tirar, decía. Y de pronto dice, ya, suéltenme, paren, están locos, dice esta maestra. La escena era chistosa en sí, pero empiezo a analizar de que cómo es que nosotros desde nuestra posición profesional en ocasiones, ¿qué pasa? Invitamos a los afectos a ser parte del proceso, pero cuando ya no los podemos controlar, ya empezamos a cuestionarlos o a corregirlos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esta maestra? Invitó al afecto a los niños, ¿no?
y en ese afecto desmedido de ellos, que no tienen todavía una construcción, una incorporación de las normas muy establecidas en cuanto a, bueno, qué tanto es abrazar, como nosotros, de si saludamos a alguien muy afectuosamente o más fríamente, los niños no, O con distancia. se dejan de venir con todo. El asunto es de que nosotros qué tan dispuestos estamos a soportar ese mundo afectivo que se nos viene cuando invitamos al afecto, ¿no? Y entonces lo que se iba generando en la maestra era esta parte correctiva, ¿no? A los afectos del niño. ¿Y qué pasaba con ese niño que me asignaron para que yo pudiera darle acompañamiento? Era de que era un niño segregado de grupo, que ya si quería se salía y no había ningún pleito de la maestra, porque la maestra ya se había cansado de trabajar con él. Lo invisibilizó. Lo invisibilizó. Pero veamos cuál es esta parte que me interesa mucho trabajar. Primeramente, la despatologización de las infancias. Proponer un discurso apegado un poco a la cuestión crítica acerca de nuestro proceder en la clínica y en la educación. Intentar no hablar del niño hiperactivo, el niño TDAH, el niño TEA, ¿no? Por ejemplo, que son de los casos como más comunes, más populares también. Más populares, más de moda, ¿no? Sí, nosotros cuando trabajamos en la clínica comunitaria aquí en la facultad, nos enviaban niños en ocasiones para atender, y cuál era el diagnóstico señalado por los maestros, es que es hiperactivo, tiene TDAH, ¿no? Ya cuando trabajábamos con ellos a la hora de atenderlos, se iba desdibujando ese diagnóstico. Primero es el desvirtuar el diagnóstico, no porque para muchos colegas de pronto va a ser como, pero es que entonces ¿qué va a hacer el psicólogo? Porque el diagnóstico se apega a la tradición médica, ¿no? Nosotros no somos médicos, estamos ahí, acompañamos al niño, trabajamos con el niño, tenemos un vínculo ahí con el niño, para que en su momento él pueda subjetivar y hacer todo un proceso, ¿no? Que se va generando en la cuestión clínica. Pero no estamos en esta lógica necesariamente de volver a educar al niño en pórtate bien, ¿no? Eso viene con el proceso. Hay que hacer un paréntesis y remarcar acá que pese que el psicólogo no es médico, porque no diagnostica, es decir, no lleva una línea como tal, y hace acompañamiento, hay que diferenciarlo de los famosos coach. El psicólogo no es coach, el psicólogo es un profesional en el pensamiento, en la conducta, en el comportamiento de las personas, en el sentir interior, y que de alguna manera se le ayuda a través de diversas estrategias y técnicas para mejorar su ser, su forma de ser, su forma de comportarse, según la idiosincrasia propia del que busca ayuda. No la idiosincrasia del psicólogo, porque ella bailó, ¿no? Bueno, este trabajo que se va a presentar, en el cual la convocatoria, platícanos un poco de la convocatoria, maestro. ¿Cómo está el asunto con respecto a las infancias actuales miradas desde el campo de la clínica y la educación? Para que vayamos dando a conocer al auditorio y, bueno, pues conozcamos un poco de este proyecto que tiene en mente. Pues más que nada este trabajo es la invitación a un seminario. Lo vamos a trabajar en forma de seminario, aproximadamente 3 meses. Van a ser de forma virtual. La intención es también en este proceso generar un encuentro con otros colegas. Si bien tenemos ahí una lógica de que hay algo que enseñar, y lo habrá, también es un poco de compartir experiencias. ¿Qué han hecho, no? ¿Por qué? Porque de pronto en esta formación que a veces tenemos, empezamos a ver como lo prohibido, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto en el trabajo clínico con el niño? ¿Está mal? Y a veces tiene que ver con este proceso de aprendizaje de nosotros, y por eso es necesario poder dialogar, ¿no?
qué estamos haciendo nosotros con las infancias, en el ámbito de la clínica, en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces es una invitación a encontrarnos, a dialogar, a poder formarnos, ¿no? ¿A quién va dirigido? La intención es a colegas psicólogos y también estudiantes de psicología, aquellos que también estén interesados en trabajar con las infancias, pueden ser también docentes. ¿Y por qué hago esta mezcla de clínica y educación? Recuperando un poco la noción de algún maestro que me dijo, aquel que se quiera dedicar al ámbito clínico, al ámbito educativo, también tiene que tener alguna especie de reflexión clínica, ¿no?, dentro de sí, para poder llevar a cabo sus intervenciones educativas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que a veces es también fragmentamos al sujeto en partes. Lo clínico lo trabajamos así, lo educativo aquí. Entonces, igual lo hacemos con las infancias, terminamos fragmentando al sujeto y la intención es poder incorporarlo. También vamos a hablar acerca de la interdisciplinariedad, ¿no?, que necesitamos retomar en el trabajo con las infancias, porque no todo lo puede hacer el psicólogo. Debemos de reconocer nuestros límites. Por supuesto. ¿Y la multiculturalidad dónde va a quedar? Eso está dentro del, podría decirlo, de cada caso. Cada caso es muy diferente, cada caso tiene su propia complejidad y con ello también trae su propia cultura. Por ejemplo, en su momento trabajaba dando asesoría a una psicóloga y me comentó que iba a etiquetar a un niño, y lo digo así como etiqueta, no tanto como diagnóstico, iba a etiquetar al niño como que tenía problemas en el desarrollo del lenguaje porque no hablaba. Tal vez hablamos de unos 5 años, ella trabajaba en una clínica y de pronto me dice que eso no, que en la sesión no habló, jugaba y todo, pero no hablaba. Y entonces, al final, cuando salen del espacio del consultorio, se encuentra con la mamá. Y la mamá le habla en su dialecto, era tzotzil. Y ahí el niño empezó a hablar. No es que a nivel de estructura anatómica tuviera un problema que impidiera el hecho de poder hablar, sino que era una cuestión cultural la que generaba una barrera entre el psicólogo y el niño. Claro. ¿No? Entonces, la intención es poder también en este aspecto de la multiculturalidad, es poder dialogar con ello. Sí, por supuesto. Y el hecho de la lógica del niño se puede pensar, ¿no? ¿Para qué le voy a hablar a la maestra si no me va a entender, ¿no? Hay un distanciamiento del lenguaje. Un distanciamiento del lenguaje. Y, por ejemplo, hay culturas nómadas que empiezan a caminar los niños a partir de los 5 años. Para nosotros, desde esta lógica más occidental, pudiera ser un tremendo retraso en el desarrollo, ¿no? Desarrollo motor, ¿no? Motor, sobre todo, porque el niño aprende a caminar más o menos pasado el año. Entonces, hay casos en los que dicen, bueno, yo empecé a caminar a los 11. Bueno, el niño tiene atrasos de 5 años, ¿no? Pero no es porque, insisto, hay un problema en la estructura del cuerpo, sino más bien se debe a una cuestión cultural de que como es una población nómada, tienen que ir de aquí a allá y no hay mucho tiempo para que el niño genere todo este proceso de que nosotros hemos revisado, ¿no? De checar los reflejos, de la cuestión para que el niño empiece a caminar, ¿no? Regularmente, hablando sobre ese tema de las infancias actuales, mirada desde el campo de la clínica y la educación, cuando llega un niño a terapia o a solicitar o remitido a la clínica de atención, regularmente a veces el niño tiene ciertos comportamientos no propiamente controlados de acuerdo a la educación tradicional. Sin embargo, el psicólogo, al ir observando el desarrollo de este niño, el desenvolvimiento del niño,
al interior de la clínica, se puede observar que el niño está dentro del marco común, como todo niño, con energía, con alegría, con sonrisas, con su fantasía, y que los problemas son de la familia, no son necesariamente del niño, y que son los padres regularmente a veces los que ocasionan esta situación de alarma. Okay. Eso es bien interesante y por eso también es necesario abordar ese tema, el tema del trabajo con los papás, ¿no? El niño no es un sujeto independiente como bien pudiera ser un poco más el adolescente o el adulto sobre todo, ¿no? El niño no es necesariamente quien se sostiene o quien llega solito a la clínica, es llevado por alguien por quien no cumple sus expectativas. Claro. Que puede ser el maestro, pero sobre todo puede ser por los papás, ¿no? Porque a veces los padres proyectan los malestares en el hijo. No necesariamente tiene que ser siempre así, pero es necesario ir recuperando la historia porque en este marco o en esta foto de la problemática, el niño tiene tiene una parte esencial de dicha problemática que no lo manifiesta, como decía hace rato, con palabras necesariamente, pero también los papás contribuyen a dar una imagen de cómo ven a este niño, ¿no? Si hablamos desde la clínica, estamos platicando, para quienes nos acaban de sintonizar, con el maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño, el tema infancias actuales, miradas desde el campo de la clínica y la educación. Regularmente a los psicólogos se nos enseña trabajar de manera seccionada al niño. Los textos nos enseñan a seccionarlos por las diferentes etapas de pensamiento, desarrollo del lenguaje, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, no en todos los lugares son catalogados los problemas psicológicos. Por ejemplo, en las culturas originarias, hablando de culturas, el problema de un integrante de una cultura no es individual, sino tiene que ver como sujeto, como persona, con los padres, con la familia, con la comunidad, pero también con el entorno natural en donde se desarrolla. Es decir, que los psicólogos pudiéramos estar errando el trabajo a recibir en la cabina, en el espacio de atención, a una persona de manera individual, sin tomar en cuenta todo su contexto, toda su historia de vida, toda su historia que lo integra, pero que también lo oprime, pero que también lo reclama, porque nos olvidamos de que somos parte del recurso natural. Sí, y es necesario, por ejemplo, en esta lógica que planteas comunitaria, colectiva, recuperar precisamente a este grupo, ¿no? A estos actores que están alrededor del niño. ¿Por qué? Porque la psicología que aprendemos nosotros en la academia es una psicología individualista, seccionada, ¿no? Y cuando trabajamos malestares, siempre lo trabajamos de forma individual, ¿no? A lo mucho que tenemos posibilidades de abordar de forma grupal es en ocasiones a la familia, pero los demás escenarios quedan como fuera de nuestro radar clínico, ¿no? O educativo, ¿no? Que sería los otros espacios. En el caso, si estás trabajando de forma clínica, queda fuera el hecho de conocer cómo es la escuela, cuestiones de ese tipo, ¿no? Por eso papá, mamá funcionan ahí como una especie de en ocasiones como nuestros ojos fuera de, pero igual sigue siendo una visión sesgada del niño y su problemática. Por ejemplo, comentábamos con algunos pedagogos en un curso de pedagogía crítica precisamente, de que en ocasiones se implementaba la lógica de los zapatistas o de alguna comunidad indígena, en el que decían, si había un desacuerdo de alguna problemática en el salón de clases, no es como acá, que la mayoría votó por tal cosa, ya está resuelto, ¿no? Sino que decían, bueno, si uno
de nosotros esté en desacuerdo, quiere decir que una razón ha de tener, que es totalmente válida. Y se sentaban a escuchar, a reflexionar en torno a ello, a ver si toda la propuesta que habían generado los demás estaba en un error, ¿no? Pero vemos cómo se recupera este trabajo colectivo. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, la nueva escuela mexicana intenta esa dinámica, recuperar la comunidad de la familia, los actores que están dentro de la escuela, los mismos actores pares que son los otros niños, ¿no? Construir el conocimiento, lo que decías hace rato. Ahora el maestro tiene la posibilidad de construir el plan de estudios que se apegue al contexto en el que se desarrolla. Quiero pensar que ojalá en este seminario que van a iniciar infancias actuales, miradas desde el campo de la clínica y la educación, de alguna manera se deje como un elemento de ruptura o de compromiso para quienes fungimos como psicólogos, que el atender a una persona de otro contexto, de otra cultura, nos obliga necesariamente a entender primero ese contexto y esa cultura para poder entender al paciente. Okay. Porque si no estaríamos cometiendo un grave error y estaríamos metiéndolo en más brete a ese paciente, que en vez de ayudarlo, lo estaríamos llenando de nuestras ideas e interpretaciones occidentales. Como un tipo de colonización. Por supuesto, yo creo que iría sobre esa línea. Y bueno, ¿cuándo inicia este seminario, maestro? Es el 4 de marzo, vamos a estar empezando a trabajar, van a ser 3 módulos. El primero va a tratar primeramente con nuestro trabajo. Ajá. Y nuestra posición como psicólogos. ¿El 4 de cuánto? Marzo. 4 de marzo, cae sí. Martes, es a partir de las 8:30 de la noche. Hasta las 10. De 8:30 a 10 de la noche. La primera cita de este seminario es el día 4 de marzo. Así es. El segundo módulo. Van a ser semanales. Semanales. Ya. ¿Cuántos es de marzo a...? Aproximadamente marzo, abril, mayo estaremos trabajando, junio. Que estaría culminando los 3 módulos. La intención es proponer una estructura de qué estamos haciendo nosotros como psicólogos, visibilizar la figura del psicólogo en la clínica y en la educación. Lo segundo tiene que ver, ahora sí, entrar de lleno en el ámbito de la clínica y después terminar con el ámbito de la educación. Hacer todo este recorrido para poder dialogar y discutir esos temas. Estaríamos pensando que en el mes de mayo, posiblemente en la última semana de mayo, que sería, si serían todos los martes, el día 27 de mayo, ¿no? Así es. En caso del cierre con broche de oro de este seminario, estaríamos hablando de una plenaria. Pudiera ser. Siempre que hemos trabajado, esta es la tercera edición del seminario, pero siempre que lo hemos trabajado ha sido como muy contenido, pero pudiéramos hacer algo así. Pregunto esta parte porque ojalá el día 29 de mayo hagamos un compromiso público. Okay. Que nos vengan a platicar a nuestro amable auditorio cómo les fue, a qué conclusiones pudieron llegar, qué es lo que reconocieron, qué es lo que encontraron en estos aspectos del seminario, pues que invita justamente a estudiar, a conocer la mirada desde el campo de la clínica y la educación en las infancias actuales. Le invito a escuchar el siguiente audio, maestro, que habla justamente de lo que estamos comentando en este instante. Adelante, Brenda. Voces del Sur. Descolonizando el contexto. En un mundo donde la globalización impone un modelo único de desarrollo y aprendizaje, hablar de infancias desde una perspectiva descolonial es un acto de resistencia y de justicia histórica. Las infancias actuales, lejos de ser un concepto universal y homogéneo, son diversas, complejas y profundamente marcadas por los contextos socioculturales en los que se desarrollan.
Sin embargo, las aproximaciones predominantes desde la clínica y la educación a menudo perpetúan paradigmas coloniales que invisibilizan estas diferencias y niegan las realidades de muchos niños y niñas. Desde la mirada descolonial, urge cuestionar cómo las estructuras educativas y clínicas actuales siguen reproduciendo lógicas eurocentristas que ignoran los saberes, lenguas y prácticas de las comunidades originarias y afrodescendientes. Los sistemas escolares, por ejemplo, tienden a imponer una idea de desarrollo infantil que privilegia ciertos ritmos, comportamientos y lenguajes como normales, mientras patologizan o marginan a quienes no se ajustaron a esos estándares. De manera similar, la clínica psicológica y pedagógica muchas veces aborda a la infancia desde un enfoque individualista, desarticulado de los entramados comunitarios y culturales que son esenciales para el bienestar de muchos pueblos. Hablar de infancias descoloniales implica reconocer que el desarrollo infantil no puede desvincularse de las historias de resistencia, despojo y luchas que han atravesado nuestras comunidades. Implica también valorar y recuperar las pedagogías ancestrales, que colocan en el centro el equilibrio con la naturaleza, la colectividad y el respeto a los ciclos propios de cada niño y niña. Desde esta perspectiva, la educación no puede ser un proceso de homogeneización, sino un acto de emancipación que permita a cada infante reconocerse y valorarse en su propia identidad. En el campo de la clínica, una mirada descolonial invita a reformular las prácticas de intervención para que éstas sean culturalmente pertinentes y con respeto. Esto implica escuchar y aprender de las comunidades, integrando sus formas de comprender el cuidado, la salud y el bienestar. Por ejemplo, en muchas culturas originarias el malestar emocional no se entiende como un problema individual, sino como un desequilibrio en las relaciones con la familia, la comunidad y el entorno natural. Incorporar estas perspectivas no solo enriquece la práctica clínica, sino que también desafía las nociones hegemónicas de la salud mental. Así, pensar las infancias desde una mirada descolonial nos obliga a replantearnos nuestras prácticas, teorías y estructuras. Nos llama a crear espacios educativos y clínicos que no solo reconozcan la diversidad, sino que también la abracen como un elemento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo. Este cambio de paradigma no es fácil ni rápido, pero es esencial si queremos construir un mundo más justo para las niñas y niños de hoy. Las infancias descoloniales no son una utopía, sino una posibilidad real y urgente. Requieren el compromiso de educadores, clínicos, familias y comunidades para desafiar las narrativas coloniales y construir nuevas formas de acompañar a las niñas y a los niños en su desarrollo. Solo así podremos garantizar que cada infante tenga la oportunidad de crecer en un entorno que valore su unicidad, que respete su identidad y que le permita soñar y construir un futuro propio, libre de imposiciones externas. Bueno, pues nos quedan pocos minutos para poder continuar con la charla. Maestro Manuel de Jesús Santiago Avendaño, platíquenos objetivamente del seminario, cómo se llama, cuándo inicia, en qué tiempo se lleva a cabo y dónde pueden encontrar información los interesados, qué página, qué número telefónico, por favor. Ok, pues iniciamos el 4 de marzo a las 8:30 hasta las 10. Va a ser de forma virtual. Si buscan información, tenemos una página, se llama Servicios Integrales Especializados en Psicología y Tanatología. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Actualmente estamos trabajando en una plataforma de TikTok, ¿no? Y ahí podemos atenderlos para alguna información más que necesiten del seminario, pues ahí estaremos trabajando. Repetimos la página, por favor, maestro. Servicios Integrales Especializados en Psicología y Tanatología. La abreviatura es CIEP Chiapas, algo así lo pueden encontrar. CIEP SC. En la página de Facebook. Sí. Ok, perfecto. ¿Algún número telefónico? 961-109-4664
Ahí es donde pueden pueden solicitar información para el seminario. Repetimos el número, por favor. 961-109-4664. ¿Algo más que desee usted agregar respecto al trabajo que están el seminario que están por realizar, iniciar prácticamente ya en el mes de marzo? Sí. Tenemos todavía un tiempo para prepararse. Creo que el costo va a ser económico, tal vez, ¿verdad? Sí. De hecho, hay adecuaciones, ¿no? Entonces, perfecto, lo podemos dialogar. Lo que me gustaría agregar es de que quienes estén dispuestos a conversar, ahí nos vamos a estar encontrando. Lo interesante va a ser este encuentro, este diálogo, este intercambio de conocimientos. Está dirigido a psicólogos, estudiantes en psicología, profesores, padres de familia interesados y bueno, comunidad en general que desee participar que tenga interés en ese seminario, ¿no? Y que tenga el interés de conocer, platicar, tal vez compartir sus experiencias, especialista o no, en el tema, en Seminario Infancias Actuales, miradas desde el campo de la clínica y la educación. Pues, maestro Manuel Jesús Santiago Medaño, infinitamente gracias, de verdad, por aceptar la invitación de venir a platicar un poco respecto a este trabajo que llama mucho la atención, que es importante que se retome en términos sociales, en términos educativos, en términos de la clínica, y de verdad, gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, que estés muy bien y te agradezco mucho el espacio. No, pues esta emisora es de ustedes, el espacio también, por supuesto. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle como cada jueves a partir de las 4 de la tarde. Gracias a Brendita que nos estuvo en controles técnicos, Brenda Contreras, gracias. Gracias también a Lupita Moreno, nuestra gerente, Mario Coutinho en producción, José Luis Roca frente a este micrófono. Le decía que tenga usted una tarde llena de muchas satisfacciones, de alegría, al lado de sus seres queridos. Siga usted en sintonía de nuestra emisora Unicach FM. Nos escuchamos y nos encontramos, nos vemos el próximo jueves en punto de las 4. Muchas gracias, hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.